He señalado también que en forma maquiavélica desde hace muchos años se han estado desmantelando las capacidades nacionales en la Comisión Federal Nacional de la Secretaría de Comunicaciones, la desaparecida de la porque no nos ha permitido que la dependencia de la tecnología es una cuestión de supervivencia. Antes de ser en algún momento ciudadanos territorios, hoy se apropian industrias y mercados. En esa guerra de conquista que llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes, o han aceptado precisamente de ellos el diseño de los sistemas. ¿Qué diferencia hay entre el conquistador que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro nombre del rey, y el ejecutivo de una transnacional que armado con una presentación de McKinsey viene a aplicar la cesión de la renta petrolera en protección del Chevron y de la Shell? ¿Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos, dicen las tesis de las becas Fulbright? Toma algunos de tus jóvenes en edad educacional, adoctrina son los en las escuelas de Ivy League, regrésalos a tu país y asegúrate de que los nombres secretarios de Estado, para que desde el público de su ministerio implementen con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso el Evangelio según un hombre sano. En 1990 John Williamson llevó este Evangelio a una sagrada escritura que tituló el Congreso de Washington. En él se describían las cuestiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones de la naturaleza podrían para otorgar créditos a las naciones subdesarrolladas. Estos países y los gobiernos llegan a sus gobiernos corporativos de las transnacionales y muy particularmente de las petroleras, establecían pues las condiciones para el proceso de Washington. Entre ellas figuraban fundamentalmente dos cosas: la eliminación de los subsidios y la privatización de los servicios públicos, entre ellos el más importante de todo, el petróleo. Uno de los economistas del Fondo Monetario Internacional, que ha salido de él, declaró en un acto de condición que las funciones impuestas por las instituciones no buscaban mejorar las funciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de los países por progresar. Era claro, decían, que por cada $1,000 millones que metían estos gobiernos a sus fondos de crédito, los créditos de los Estados Unidos tenían $2,000 millones. Esta presión internacional del consenso de Washington fue la que llevó a México a privatizaciones de triste memoria como la bancaria, la admisión de negros como el patrón, y ahora vuelven a amenazarlos en el medio. Ya antes los gobiernos habían empezado una privatización disfrazada, silenciosa y simulada de petróleos mexicanos, cuando se dividen en 4 empresas para tratar de deshacerse una por una de ellas: primero la petroquímica, después el gas natural, después la refinación, para culminar ahora con la sección de la renta petrolera. Se dio en los 90 el primer esfuerzo privatizador para vender los complejos petroquímicos terrenos, pero hubo una reacción popular en defensa del artículo 17 de la Constitución de la Constitución. Y el gobierno, con niños implicados, como no se pudieron salir con la suya, tomaron la decisión de condenar a la petroquímica básica a la inhibición, llevando a la diversión, su mantenimiento, crecimiento, su desarrollo regional. Luego el gas natural. En un embate en el cabildero fue la CFE Enron. Otra vez se opuso a la opinión pública y se evitó la modificación constitucional para vender la Comisión Federal de Electricidad. De lo que los gobernantes volvieron a presionar al pueblo con una prevención disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de electricidad. ¿Cómo se puede decir que no se ha privatizado la energía eléctrica cuando el 35% de la generación se produce a través de empresas transnacionales, todas extranjeras? En vista de que las órdenes del Banco Mundial que llevaron a Enron a proponer la privatización del gas natural y la electricidad, empezamos a generar electricidad no con lo que le convenía a México, el sol, el viento, el agua, el petróleo incluso, sino con el gas natural, que era lo que Enron le convenía vender. Las
el sector eléctrico, la apertura venía aparejada con entrega a las manos privadas de gas natural y los altos mandos de precios volvieron a fallar, dando como resultado una importación masiva de gas a precios extraordinarios, se compra a los nacionales y con problemas de transporte por la falta de inversión en los ductos de petróleo mexicanos. Pero sin duda, de todas las privatizaciones simuladas, la de la renta petrolera debe tener un impulso más traicionero. Nos engañaríamos si ahorita estamos viendo que se va a dar, ya se está empezando a dar con concesiones y contratos donde se comparte esta renta, que han tenido diferentes nominaciones eufemísticas, contratos múltiples, contratos incentivados, en los que se comparte la renta petrolera y dan su pago al éxito de la explotación. Los contratos que ha sido celebrado Pemex implican el pago por esta de los costos de operación, de extracción del contratista y además una cuota por barril, haciéndolo sin duda alguna partícipe del éxito de la explotación, lo que es inconstitucional. Son verdaderas concesiones celebradas en total contradicción al texto de la Constitución. Estos contratos son los que se quiere hoy legitimar con las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente. Contratos que además tienen el defecto de ser una invitación a la corrupción. Ante la complejidad de explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción y comprobar, cuando lógicamente no hubiera corrupción, que los reembolsos no son en realidad por un múltiplo muy superior a los costos reales. Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo contratados como coches utilitarios, maquinaria y insumos de lujo, cobrados de lujo que son de segunda clase, son algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en recuperación de costos nada menos que casos de robo en despoblado y espléndidos negocios particulares para ambos contratantes. Nadie sabe aún a cuánto ascenderá el reembolso de los contratos incentivados suscritos hace algunos años ya por Pemex. Los países que durante la implementación del Congreso de Washington abrieron sus industrias petroleras se arrepintieron, están pagando caro su error. Pero ellos tenían cuando menos la excusa de que no había experiencias internacionales previas y que el dólar y que el precio de la barril era de $20, y no decir, haciendo menos grave el daño que se estaba dando a su país. Nada más, elemental revisión de las experiencias internacionales suficientes es el mejor argumento para descartar cualquier intento de privatización de esta naturaleza. Hablemos del niño consentido, del niño modelo del que presumen las privatizaciones, Petrobras. Brasil abrió su industria y ahora tiene a Petrobras, que es una empresa muy eficiente, gritan los apologistas del libre mercado. Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable, y mi argumento no requiere cuestionar, la pregunta no es si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente. Como todas las petroleras privadas, Rockefeller decía en su momento que había que los dos negocios más extraordinarios en el mundo eran el primero, una industria petrolera bien administrada, y el segundo, una industria petrolera mal administrada. Obviamente, como todas las petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades para sus accionistas, a los que es más fácil encontrar en los lujosos penthouses de Nueva York que en las favelas de Sao Paulo y Río de Janeiro. Dándose cuenta de la disparidad de lo que graba en Brasil, que el 10% de eso obtenía y el resto de las utilidades se iban a dar fuera. En 2007, al descubrirse los yacimientos del Presal, importantes yacimientos, Lula creó una empresa 100% estatal, el Presal, e instrumentó un mecanismo que llevó en 2010 al gobierno de Lula a subir la participación del Estado del 39% de Petrobras a 48%. Y llevó a acción, empezó a renacionalizar, a comprar acción. No es cierto que digan, es que se abrió Petrobras incluso con un presidente socialista. La habían abierto Enrique Cardoso y Collor de Mello, y Lula empezó a renacionalizar la industria. Hace unos meses nos visitó el ingeniero Siqueira,
es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras y nos advirtió con claridad: no vayan a abrir su sector petrolero a la inversión privada. Nuestra experiencia es fatídica. La semana pasada vino a México don Luis Sauer, director de Petrobras Gas y Energía de 2003 a 2007, y dijo, entre muchas cosas: cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera del Estado. En Brasil, la apertura no fue benéfica y ahora empieza a desestabilizar la industria petrolera. La disputa geopolítica por el petróleo es la verdadera causa para acelerar el acceso al Golfo de México. Las transnacionales tienen fuerza para dominar el sistema político y económico. Una vez que sacas a Orioles de las aulas, ellos entran en el sistema y tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico, para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son los que están en los congresos y en los palacios. A la serpiente, dijo, hay que matarla si es posible en el huevo, antes de su nacimiento, porque su destino es envenenante. Hacemos otro ejemplo estrella de los privatizadores: Statoil. El caso noruego es quizá el más alejado de los esfuerzos privatizadores mexicanos. Antes de los 60, Noruega no tenía industria petrolera. Cuando descubrieron grandes yacimientos, los noruegos atinadamente se dieron cuenta de lo que les convenía a sus intereses era crear una empresa nacional fuerte para tener su propia tecnología y poder no solo desarrollar sus campos, sino competir en la industria internacional. Ante la falta de experiencia, se hicieron un sistema de asociaciones con grandes empresas petroleras, pero en donde lo principal no era la producción, como es el caso de aquí, sino la transferencia de tecnología. Las reglas fueron claras. Por cada ingeniero de una internacional tenía que haber 2 ingenieros noruegos. Fueron así, recibieron tecnología y hoy tienen una de las grandes industrias del mundo. ¿Cuál diferente de los contratos incentivados de Pemex, en donde pagamos sus costos, compartimos las utilidades con quienes, según nuestros malichistas gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más mínima posibilidad de recibir tecnología? El sábado 7 de septiembre, en el periódico Reforma, Hesh Rikvik, investigador del Centro de Tecnología, Innovación y Cultura de la Universidad de Oslo y antiguo funcionario de Statoil, autor de importantes libros sobre la industria petrolera noruega, decía en Bruselas: el modelo noruego tiene mucho que agradecer al expresidente Lázaro Cárdenas, que inspiró el modelo petrolero más admirado en la actualidad. México, que carece de tecnología pero posee los nuestros recursos, tiene varias opciones, dijo. Una de ellas es hacer lo que las transnacionales quieren: dejarlas entrar para apoderarse de toda la partida, lo que sería un error histórico, ya que el poder tecnológico no está en manos de las petroleras, sino de la industria de suministro. México no debe renunciar al control del petróleo y compartir la renta. Señaló que lo ideal para México es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La reforma debe dirigirse a enseñar a Pemex a trabajar con los proveedores de tecnología. Analicemos lo que pasó en Bolivia. Se dio las pensiones del Banco Mundial y durante los 90 concesionó la explotación de los yacimientos petroleros. Para 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas privados habían quedado ya totalmente amortizadas, estos recibían el 82% de la producción de los yacimientos y el Estado boliviano una realidad del 18%. Esta situación se convirtió en insostenible y en mayo de 2005 Bolivia decidió implementar un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos para disminuir la participación de las petroleras privadas al 50%. Las petroleras desde luego no aceptaron. Eso obligó al gobierno de Bolivia a renacionalizar la industria del año 2006. El caso de Venezuela tiene también mucho interés. La ley petrolera del 75 establecía disposiciones semejantes a las nuestras. No se prohibían las concesiones y los contratos de riesgo. Tal como aquí, funcionarios venezolanos se dieron a la tarea de disfrazar como contratos de servicios lo que eran en realidad concesiones. Un artículo de 2010 del Oxford Energy Forum dice lo siguiente: los contratos de servicios venezolanos en el fondo eran todo excepto contratos puros de servicios. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones, igual que los contratos nuestros. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía.
Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicio, arguían que la tasa de impuestos a pagar era del 34% aplicable a todo el mundo y no del 50% aplicable a los productores del petróleo. El pago de más del 50% del valor de la producción de las petroleras internacionales bajo estos contratos de servicios tampoco pudo ser mantenido en Venezuela. En 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las petroleras privadas y que no estuvo exento de grandes tensiones internacionales y en algunos casos de costosísimos litigios ante tribunales arbitrales internacionales. Ecuador no corrió con mejor suerte. A finales de los 90, Ecuador celebró varios contratos de este tipo de ganancias compartidas, en los que los contratistas asumían todos los costos de explotación, pero recibían el 70% de la producción. El cambio de escenario de precios, cuando pasa de $20 a 100, generó un desequilibrio contractual en que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables. Occidental era uno de estos contratistas que había incumplido los términos porque había cedido sus derechos sin autorización del gobierno ecuatoriano. La ley de hidrocarburos le daba a Ecuador el derecho de rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cual Occidental inició un arbitraje internacional. Los árbitros encontraron que aunque Occidental efectivamente había incumplido la ley de Ecuador, esta era injusta y condenaron a Ecuador al pago de una indemnización de $1.600 millones. El litigio se llevó no ante las Cortes de Ecuador, obviamente, sino como lo prescriben los tratados internacionales celebrados por el Tratado de Washington ante el CIAD, órgano establecido por sorpresa por el Banco Mundial. Finalmente me interesa referirme al caso del yacimiento Kashagan de Kazajstán, por las similitudes entre el contrato de este yacimiento y los contratos celebrados por Pemex y lo que se pretende en las modificaciones constitucionales. Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las 3 últimas décadas. Es mayor que Cantarell. El gobierno de Kazajstán celebró un contrato basado en recuperación de costos de una cuota por barril, como se pretende, tal como los contratos incentivan. El artículo al que me referí del Oxford Energy Forum dice: a pesar de ser presentados como un ejemplo típico de alineamiento de intereses, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en la recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre. Y esto es exactamente lo que pasó en Kashagan. Los costos totales del proyecto se incrementaron en más de $100.000 millones y la producción originalmente programada para iniciarse en 2005 se programó para 2012. El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo, en la era moderna, en donde se proyectaba 1 millón de barriles diarios y 1,5 millones de barriles de producción, el Estado de Kazajstán iba a obtener durante los primeros 10 años de producción el 2% del producto. La situación del Kashagan fue insostenible porque el gobierno de Kazajstán tuvo que implementar medidas para terminar el contrato con las sanciones internacionales y procesos jurídicos que eso conlleva y que aún terminan unos cortos términos. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, en su reciente visita a México hace unas semanas, expresó: no dejen entrar las transnacionales petroleras, son unas tramposas. En Alaska se robaron el petróleo declarando menos de lo que se explotaba. Ayer en una reunión estuvo Miriam Grinstein, que es una chica que está por la apertura, y expresó su posición sobre la apertura y las precondiciones que debían existir en un país para que se pudiera dar una apertura adecuada, mismas que dijo había robado claramente a las Stiglitz. Después de la reunión, yo les dije a los miembros del auditorio, yo venía a defender, a estar en contra, a oponerme a la apertura del sector eléctrico, y Miriam venía a dar su punto de vista para la apertura del sector eléctrico. Debo aceptar con humildad que los argumentos de Miriam para que no se abra son muy superiores a los que yo les estoy presentando. Las precondiciones que Miriam al final dijo: sí, las precondiciones en México no se dan ninguna. La experiencia internacional es, como hemos expresado aquí, elocuente. De todos los países a los que nos hemos referido, únicamente Noruega salió bien librado porque tomó traducción y arrancaba sin ninguna experiencia. Y esto es muy lejano a lo que
pensamos, porque independientemente de otras muchas cosas, allá hay un régimen de honestidad a toda prueba muy lejano de nuestra realidad y de nuestras más caras aspiraciones. Es por eso que mantengo la firme convicción de que si bien se requiere una reforma energética, no es la que ofrece el presidente de la República. En la que ofrece el presidente plantea primero entregar a la inversión privada el crecimiento de la industria corriente hacia abajo desde la refinación, y en la que también se pretende crear un mercado eléctrico en otros países han mostrado su ineficacia y su perversidad. 2. Permitir a través de contratos de riesgo, de utilidades compartidas, como se quiera llamar, de alianzas, el acceso de la industria privada de exploración y producción de hidrocarburos, y con ello una parte sustantiva para el petrolero. 3. La legitimación de la generación de energía eléctrica por productores independientes, claramente inconstitucional. Y 4. Facultar al presidente con una patente de corso para que haga y deshaga, yo digo que sobre todo para que deshaga, cuanto le venga en gana en nuestro petróleo y en el sector energético. Es bastante claro lo que se pretende. La reforma que debemos aspirar tiene objetivos muy claros. Debe tener: establecer una estrategia nacional de energía integral, sustentable, que tenga como prioridad la seguridad energética de la nación en el largo plazo. Esto significa, entre otras cosas, la explotación racional de los recursos naturales no renovables y la utilización de su uso en función de las necesidades nacionales nuestras, no las de otras naciones. Y esto es contradictorio con los intereses del sector privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el plazo más breve, y de los intereses de otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que se reservan sus reservas, presionándonos para llevar nuestra producción y saciar su sed de hidrocarburos. Y nos lanzan el tema de que, pues si no lo sacan ahora, a ver qué se los compra por nosotros, dentro de 5 años ya vamos a ser autosuficientes. Producen 8 millones de barriles, gastan 18, pero dicen que van a ser 800 entre los 5 años. Pero aunque así fuera, primero se van a comer el petróleo donde puedan y luego se va a ganar el suyo. El segundo punto es fortalecer a Pemex y a la Comisión de la necesidad de establecer el nivel que tuvieron los institutos dedicados del petróleo y de estaciones eléctricas e invertir nuestras capacidades de ingeniería. Es falso el argumento de que la tecnología no es accesible si no compartimos la renta petrolera con quienes la poseen. Ya lo decía el investigador noruego. La tecnología está disponible y tenemos la capacidad y el talento para asimilarla y desarrollarla. Tenemos en México gente muy capaz, que está por las jubilaciones prematuras, por las políticas absurdas del gobierno en muchos años, inhabilitado, pero tiene las capacidades necesarias para todo lo que se requiere en el desarrollo del sector de los hidrocarburos. En lo económico no tenemos por qué compartir la renta petrolera, y no doy a la nación que mucho la necesita. No tenemos por qué ofrecer una parte del espléndido negocio que nos ofreció la naturaleza y que podemos y debemos manejar nosotros. Es falso también el argumento de que no tenemos dinero. Tenemos los hidrocarburos para la exploración y explotación razonable, existen créditos y mecanismos financieros, había cuenta de la alta rentabilidad de los procesos de producción. Y si no, ¿para qué las compañías privadas quieren que, y lo estamos haciendo secreta y vergonzantemente en el gobierno mexicano, la SEC acepte incorporar las reservas o lo que llaman el interés económico de los contratos, de los datos financieros de las empresas contratadas, pues para que ellos puedan obtener los créditos que nosotros podemos obtener porque somos los dueños de los yacimientos? Y claro, tener a Pemex y a CFE para que fuera del presupuesto estén en capacidad autónoma de gestión y de manejo de los recursos, cuidando de que esto que ya se propuso en la ley de hidrocarburos no sea una maquinación para su futura desincorporación o para darles una entrada fácil a las compañías que vengan y que no van a venir dispuestas a pagar los impuestos que pagan todos los mexicanos. Y en lo ético, actuar con urgencia para ampliar el sector energético de corrupción e ineficiencia, dando de lastre de sus sindicatos impresentables y de las élites voraces de políticos e industriales inescrupulosos en la corrupción, la connivencia que encuentran su modo vivendi y enriquecen definitivamente. Trabajar con ética, con honestidad, con profesionalismo. Respetar los planes del espíritu y la letra de la Constitución, como exige el Estado de Derecho y el verdadero pacto por México es sí, la Constitución.
Estamos persuadidos, y todas las encuestas de opinión lo ratifican, que la inmensa mayoría de los mexicanos está en contra de la reforma energética del gobierno. Y aunque este tenga el voto suficiente de la mayoría de los representantes populares, estaremos de acuerdo que ni son representantes ni son populares, para aprobar su ley sin reglamento claro, porque ahí se pretenderá dar la puntilla a la soberanía y al patrimonio de la nación. Y el conde Romanones expresaba: hagan la ley que yo haga el reglamento. Una vez más, los intereses hegemónicos atacan esta ocasión con gran virulencia y sin ningún escrúpulo, y ahora apoyados por muchos que no hacen tanto. Antes de que modificaran sus estatutos partidarios, defendían al sector energético con la famosa frase de los Mateos: en el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás, y que hoy, disfrazados como salvadores de la República, como abiertas mentes movilizadoras o como los héroes que moverán a México, llegan al extremo con argumentos falaces y actitudes ignominiosas de dar la paternidad de su propuesta general a Sartre. Hoy nos encontramos una vez más en la cresta de esa ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras defensas soberanas y apoderarse de nuestros recursos. No debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión privada extranjera se abre también la entrada a los gobiernos a los asuntos internos de la nación, se cede la soberanía. Nuestra historia petrolera, marcada por las presiones externas, lo demuestra. Lo vimos con Porfirio Díaz, que pudo acomodar las leyes para dar seguridad a la inversión extranjera. Palabras que hoy nos resultan actuales, para que los inversionistas fueran dueños de los recursos. Se actuó contra Madero y su impuesto del timbre, y Madero se tuvo que morir. Se ejercieron presiones severas contra Carranza, quien había establecido en el excepto constitucional la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo, impidiendo reglamentarlo, muriendo a manos de una de las guardias blancas de una de las compañías petroleras. La sufrió Obregón con los acuerdos de Bucareli, la sintió Calles en su nuevo intento de reglamentar el 27 y las particiones a los Cárdenas, quien decidió en actitud valiente, visionaria y soberana nacionalizar la industria petrolera ante la presión convertida en arrogancia y prepotencia. Las personas que continuaron con Alemán, que utilizó contratos a riesgo, mismos que fueron cancelados por López Mateos. Generaciones anteriores han resistido los embates de las potencias extranjeras en su afán de quedarse con nuestro petróleo. La nuestra deberá hacer lo propio para poder decir con Guadalupe Victoria: gloriados mexicanos, de la parte de tan considerable y rica que os ha tocado en los negocios del universo, y para tratar de vencer la fatídica lacra que Francisco Zarco sentenciaba diciendo: hay no sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados en beneficio de los ineptos y ladrones. Porque si por ellos antes perdimos la mitad del suelo que nos había tocado en esos negocios del universo, no podemos ahora aceptar las amenazas de entregar buena parte de la riqueza